vamos a hacer vodka, o lo que es lo mismo, un alcohol de sabor neutro para más adelante hacer algún otro licor. Para ello lo que vamos a hacer va a ser fermentar durante 5 días en este fermentador agua con azúcar y una levadura especial de licorería que más adelante destilaremos en este alambique. Empezamos después de la intro. ¡Adelante! Primero prepararemos el mosto con 8 kilos de azúcar y 25 litros de agua. Para ello disolveremos los 8 kilos de azúcar en 5 litros de agua que hemos puesto a calentar, ya que el azúcar se disuelve mucho mejor si el agua está caliente o hirviendo. Se me ha pelmazado un poco el azúcar por tenerla en un lugar húmedo. Removeremos hasta que el azúcar esté disuelto completamente y seguiremos calentando hasta que el mosto rompa a hervir. Cuando hierva, lo dejamos hirviendo un minuto y ya lo podemos retirar del fuego. Echamos el jarabe que hemos hecho en el fermentador y lo rellenamos con agua hasta completar los 25 litros. Ahora esperaremos a que el mosto dentro del fermentador se enfríe y llegue a una temperatura de aproximadamente unos 20 grados. Se me olvidaba, es muy importante que el fermentador, así como los demás utensilios, estén totalmente limpios y desinfectados. Vamos a añadir la levadura. Para ello, desinfectaremos las tijeras y el sobre de levadura por fuera. La levadura que vamos a emplear es una levadura llamada Turbo 8, que según sus instrucciones es una mezcla de levaduras con levadura especial y una mezcla de nutrientes para fermentar 25 litros de agua y 8 kilos de azúcar en 5 días y obtener hasta un 18% de alcohol. Produce un producto puro y con muy pocos subproductos de la fermentación y es ideal para la elaboración de licores. Echamos el sobre de levadura al fermentador y removemos hasta que se disuelva completamente. Después le seguiremos dando vueltas, haciendo chapoteos por lo menos durante 2 o 3 minutos para oxigenar el mosto. Tapamos el fermentador y le colocaremos la trampa de aire. Para ello, la llenaremos con el líquido esterilizador. Yo como líquido esterilizador empleo el Star San, pero también se puede emplear alcohol etílico, Oxipro o cualquier otro que tenga la calidad alimentaria. Ahora ya lo dejamos que fermente a una temperatura de unos 20 grados aproximadamente y le costará más o menos unos 5 días, pero ya veremos que termina de fermentar porque ya no burbujea. Pasadas unas 24 horas comienza a fermentar. Voy a destapar la tapa para que veáis cómo se genera el dióxido de carbono, aunque esto sería mejor no hacerlo porque se corre el riesgo de contaminar la fermentación. Bueno, ya ha pasado una semana desde que pusimos el mosto a fermentar en este fermentador y la fermentación ya ha finalizado, ya que prácticamente ya no burbujea el mosto. Ahora lo que vamos a hacer va a ser proceder a destilarlo.
Vamos a empezar a destilar. Tenemos 30 litros y un alambique de 15 litros, así que lo que vamos a hacer va a ser destilar en 2 veces. Primero llenaremos 3/4 partes el alambique del fermentado para empezar a destilar. Hay que llenarlo más o menos hasta la línea de los remates. Podemos poner bastante fuerte hasta que coja temperatura. Más o menos empezaremos a recoger cuando llegue a unos 80 grados. Antes de 80 grados no recogeremos, ya que lo que nos saldrá es el alcohol metílico. Aún así, cuando lleguemos a los 80 grados, tiraremos los primeros 250 mililitros. Tradicionalmente las puntas de los alambiques se sellaban con agua, con una masilla hecha de agua y harina, pero yo soy más moderno y voy a emplear cinta aislante. El agua la meteremos aquí, pero cuando falte poco tiempo para que alcance la temperatura. Correr un hilillo fino de agua para que vaya enfriando y lo pondremos al fondo del condensador. Cuando llegue a 80 grados es cuando empezaremos a recoger, aunque los 250 primeros mililitros los desecharemos. Ya ha llegado a los 80 grados, así que vamos a empezar a recoger. Bajaremos un poquito el fuego. Poniendo el densímetro así, vamos controlando qué graduación nos va saliendo en todo momento. La primera parte de la destilación, o sea, la cabeza, nos sale muy pura. Nos sale a unos 70 grados, pero como habíamos dicho, la vamos a desechar, ya que puede contener metanol y otros productos no deseados, como alcoholes muy volátiles o esencias muy volátiles que podrían dar también mal gusto. Ahora, a partir de aquí, ya vamos a empezar a recoger. Conforme se va acabando el alcohol, va subiendo la temperatura y va bajando la graduación. Bueno, vamos a cortar la destilación, porque ya ha llegado a 90 grados y ya no nos sale más de 30 grados de alcohol. Lo que nos queda dentro del alambique ya es para tirar. Ahora, con el resto del fermentado que tenemos, vamos a repetir la operación. Lo último que nos queda en el fermentador, si no queremos, no podemos no echarlo, ya que contiene toda la levadura y todos los pozos. Y a partir de aquí repetimos la operación. Ya hemos terminado de destilar la segunda parte. La hemos mezclado con la primera aquí y hemos obtenido un total de 7 o 8 litros del destilado, que tendrá unos 50 o 60 grados alcohólicos. Es importante también mezclar todas las partes del destilado que nos salgan para que la mezcla sea homogénea. Además, si hay algo de alcohol metílico, se va a rebajar
de tal manera de que si nos tomáramos la primera parte, que es la que posiblemente podría contener el metanol pura, nos podría hacer más daño que si la diluimos en toda la producción. Nosotros lo que vamos a hacer, o yo por lo menos, va a ser volver a destilar esta parte de aquí para obtener un alcohol más puro, más neutro y de mayor graduación. Pero sí que se puede emplear este destilado ya, tal y como está, o bien para hacer cualquier licor, o bien para tomártelo rebajado con agua, hacer vodka o hacer lo que queramos hacer. Vamos a empezar con la segunda destilación. Procederemos de una manera muy parecida a la primera fermentación. Meteremos dentro del alambique el destilado que habíamos destilado en la primera fermentación. Encenderemos el gas y montaremos el alambique. Al igual que en la primera destilación, esperaremos a que la temperatura suba a los 80 grados. Bueno, ya hemos llegado a los 80 grados, así que vamos a empezar a recoger desechando los 250 primeros mililitros. El primer alcohol nos sale de 85 grados, pero los 250 primeros mililitros los vamos a desechar. Lo que hemos desechado se llama la cabeza del destilado y ahora vamos a recoger el corazón, que es lo que sí que se recoge y se aprovecha. Al igual que la otra vez, ya nos ha subido la temperatura y nos ha bajado la graduación, luego vamos a cortar la destilación, ya que lo que nos queda es la cola. Hemos recogido el corazón, hemos desechado la cabeza y la cola. Bueno, ya hemos terminado. Hemos conseguido hacer un alcohol de 70 grados, unos 4 litros nos han salido, de color neutro, solamente huele a alcohol, y de color transparente. Os voy a echar aquí un poco para que lo podáis ver. ¿Veis cómo es totalmente transparente? Bueno, con este alcohol podéis hacer cualquier tipo de licor que queráis hacer, tinturas o lo que queráis. Pero recordad siempre hacer un uso responsable del alcohol durante la destilación, tomar las medidas oportunas, estar muy seguros siempre de lo que estamos haciendo, que la legislación de vuestro país lo permita y además debéis de ser mayores de edad. Dicho esto, disfrutad, amigos.